Buenos días a todos. Voy a robar unos segundos al escaso tiempo que tenemos encomendado para esto, Hay tiempo. como el más viejo del lugar, felicitar a los organizadores de esta jornada, aunque supongo que en la clausura habrá esa misma felicitación por parte de personas más cualificadas que yo, pero no quería dejar pasar mi intervención para felicitar en la organización de esta jornada en unas circunstancias que no son muy favorables precisamente, sino muy difíciles. Y sin más, pues paso ya, como no me da más tiempo, pues no digo más. Entonces paso a la comunicación. La comunicación no tiene más intencionalidad que la de aportar alguna información sobre la procedencia o el origen de los alumnos de veterinaria que cursaron sus estudios en la Facultad de Córdoba. Es conocido, quizá por todos ustedes, que sobre el comienzo o los orígenes de los estudiantes, en el comienzo de la escuela subalterna, es decir, de las tres, la de Córdoba, Zaragoza y León, se han presentado comunicaciones y así figuran en las actas en distintas ocasiones. Así, por ejemplo, no solamente como comunicaciones a los congresos de historia, sino también en obras como la de Gómez Piquer y Pérez García, que en sus obras en el aniversario de la Facultad de Zaragoza, hace también un recuerdo de cuáles fueron el origen de los primeros estudiantes de la Facultad de Zaragoza. Y también, en ese sentido, es digno también destacar la comunicación de 2009 de Chani, que hace un repaso también del origen de los estudiantes de la Escuela de Zaragoza en las 10 primeras promociones, tanto en un caso como en otro, como también en el estudio que realizamos nosotros y que figura también en la obra de Medina y Gómez Castro y la que figura por parte de Diego Santiago y mía, también con la misma intencionalidad, y por último Cordero en distintos de los estudios que hizo sobre la Facultad de León, los encontramos con lo que era lógico de encontrarse. Es decir, en el momento que se crea la escuela, el primero o los 2 o 3 primeros años, la procedencia de los estudiantes eran todos del lugar donde se había creado la escuela, es decir, Córdoba, Zaragoza o León, o próximo a ello. Pero enseguida, rápidamente, en las siguientes promociones, esa extensión de la zona de origen pues, se hace mayor, de forma que en el caso, por ejemplo, de la de Córdoba, pues empiezan a estudiar en la Escuela de Córdoba, pues procedentes de Extremadura, bastante, no solamente de Córdoba como natural, de toda Andalucía, de una zona más que de otra, pero de toda Andalucía, de Castilla-La Mancha, sobre todo en la zona sur de Castilla-La Mancha, y en Murcia, Valencia, y posteriormente, cuando ya sea de facultad, procederán también de estos mismos lugares y se agregará los de las Islas Canarias. Entonces, estos son, casi hay como un pacto, diríamos, entre las distintas escuelas para que la zona de actuación de las distintas, primero escuelas y luego facultades, sea de una manera equitativa entre todos. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, Echani nos habla de que las primeras, y que ocurre igual, la primera promoción era de Zaragoza, capital o provincia, pero que a las 2 o 3 generaciones siguientes se fue extendiendo de tal manera que nos habla de que llega un momento, dentro de esas 10 primeras promociones, en las que los estudiantes, la mayoría de los estudiantes procedían de Cataluña. Esta es la imagen. Bueno, pero como esto ya está estudiado, pues lo que hemos querido introducir un factor nuevo que es cuáles fueron los estudiantes extranjeros que cursaron sus estudios en el caso concreto de la Facultad de Córdoba, ¿no? Esto hay, como ya veremos luego, hay alguna indicación también sobre lo que ocurrió en la Facultad de Madrid. O sea, en este mismo sentido hay trabajo sobre la Facultad de Madrid. Bueno, desde un punto de vista censal, ¿qué ocurrió también en la Facultad de Córdoba respecto al número total, no ya de extranjeros, sino el número total que estudiaron allí en la facultad? Bueno, en la facultad, yo voy a reducir la facultad. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero, fue interrumpido la escuela,
los estudios en la escuela fue interrumpido por la guerra civil, inmediatamente después, en los años ya 40 y tanto, antes de ser declarada como facultad, pues se produce, claro, hay un aumento del número de estudiantes que se titulan porque hubo lo de, no sé cómo se llamaban los exámenes, que era de los estampillados, es decir, los que habían interrumpido sus estudios para ir a la guerra y que naturalmente intentaban, una vez terminaba esta, intentaban terminar su estudio a través de unos exámenes que fueron unos exámenes muy especiales, como ustedes comprenderán. Iban, porque se habla de que iban muchas veces a examinarse con la pistola encima de la mesa. Así que, por lo tanto, aquello no tiene mucho sentido. Después ya se produce un incremento del número de alumnos, de esa forma que en los años 40 y tanto, que en los años 40, ya final del 40, final de los 40, se llega a que entran, el número de alumnos que entran en el primer curso de la facultad era de 100 y pico. Claro, este número que ocurría en lo mismo en las otras facultades, este número determinó que se produjese lo que se ha llamado la plétora profesional. Porque, además, estamos hablando ya, nos metemos en los años finales de los 50, principios de los 60, todavía la salida profesional que hoy día representa la mayoría de nuestros titulados, que son las de las clínicas de los animales pequeños, esto todavía no se había producido. Es decir, que todavía, si había en sitios sobre todo donde acudían extranjeros en forma de turismo, ¿no? Entonces, esto está tomado del libro de registro de la Secretaría de la Facultad y ven ustedes, es una tabla más extensa que está hecha por el administrativo de entonces en el libro. Esto está recogido del libro que conmemoraba los 150 años de la facultad. Y entonces, pero para no extender demasiado, ustedes ven que en los años 59 ya empieza un poco de declive. Y de tal manera que llega, el estudio de los extranjeros lo voy a reducir a la década de los 60, es decir, de comienzo de los 60 hasta el 70, que fue cuando vino la avalancha de estudiantes extranjeros. Bueno, pues como ustedes ven, empieza ya a declinar de tal forma que en el año 62, como ustedes ven ahí solamente se titulan solamente 8 alumnos. Coincidió estos años de 8, 17, 14, 10, hasta el 66, 33, solamente, que eran españoles. Es decir, que los únicos españoles que habían matriculado en aquel momento, estaban estudiando en la facultad, eran 3, en el número de 3 solamente. Bueno, esto coincide con que en estos años es cuando se produce la avalancha de estudiantes procedentes de Hispanoamérica. ¿Es simple coincidencia? Yo creo que sí. O sea, no hay motivo, no encuentro motivo para que el hecho de que se disminuya el número de estudiantes españoles vaya acompañado de un incremento de número de estudiantes extranjeros. Bueno, entonces vamos a pasar ya, yo creo que era ¿no? No vayamos, ahí, ya está. Bueno, como ustedes ven, estamos hablando de ese periodo, del año 60 nada más. Y entonces, como ven ustedes, el número de estudiantes de Venezuela superan con mucho al resto de las procedencias. Es decir, llega quizás a la mitad, al 50%, no, más del 50%. Va seguido posteriormente de Nicaragua, de Puerto Rico, de Costa Rica y algunos otros, más Colombia, etc. Entonces nos hemos planteado cuáles fueron los motivos que impulsaron a estos estudiantes a desplazarse en los años 60 a España a estudiar veterinaria. Piensen ustedes que estamos hablando de los años 60, no los actuales. Quiero decir que un desplazamiento como consistiría en venirse de Venezuela, de Nicaragua, de Puerto Rico a Córdoba, eso no era algo baladí, ni desde el punto de vista de las facilidades del transporte, ni mucho menos desde el punto de vista económico. Entonces, estos alumnos tenían que gastarse bastante dinero en el avión, normalmente, no sé si algunos no vendrían en barco, pero normalmente en avión, que costaba entonces una cantidad bastante considerable, y luego tenían que residir en Córdoba, pagar los estudios, pagarle la residencia, pagar la comida, etc. Entonces, es un esfuerzo extraordinario, que es lo que le impulsó. Bueno, hay
un estudio de Echani, de Silveira y Echani, sobre cuáles fueron las primeras facultades de veterinaria en Hispanoamérica. Dentro de ellas, la que más tradición tenía era la Universidad Central de Venezuela. Por lo tanto, eso ahí tiene que haber, esa no puede ser la causa de que no hubiese unos estudios de veterinaria en ese país, porque en Venezuela sí lo había. Tendrá que ser otra de las causas que veremos. Y dentro de los lugares, de los estudios realizados que he comentado, había países que no tenían facultades ni escuelas de veterinaria. Sin embargo, Venezuela, Colombia, por ejemplo, Colombia y Puerto Rico, Puerto Rico y no sé si Nicaragua, sí tenían facultades. Ahora, lo que pasa es que dentro de las que tenían facultad veterinaria había aquellas que hacía poco tiempo se habían creado y todavía estaban en una situación de transitoriedad y por lo tanto no con la madurez que pudiera agradar a quien fuese a obtener un título de veterinaria en aquellos países. No cabe duda de que de Venezuela y de esos países algunos se desplazaron para cursar sus estudios no solamente a España, en Córdoba fundamentalmente, sino también, por ejemplo, a Argentina. Fueron bastantes estudiantes de estos países, pero como ven ustedes, por el número de estudiantes de Venezuela, el número es aparatoso. Por lo tanto, claro, ¿por qué se vinieron aquí a Córdoba, algunos de ellos? Aparte de que pudiesen costeárselo, pues porque la lengua, el clima, las costumbres, todo eso lo veían próximo. Entonces les facilitaba la vivencia dentro de la ciudad. Por eso sí. Ahora, fue eso todo el motivo para que hubiese tanto procedente de Venezuela. Si acudimos a algunos por ejemplo, de la expresión de los trabajos de Nandi Trujillo, él nos comenta el por qué se produjo este exagerado desplazamiento de muchachos de allí procedentes de Venezuela. Y él nos dice, bueno, por no pararme más, no lo voy a leer solamente, lo que nos viene a decir que en aquellos años, en la Universidad Central de Venezuela, se produce un estado, desde el punto de vista de inquietud, de violencia, que hace que los padres dicen, bueno, oigan ustedes, aquí no vamos a mandar a nuestros muchachos a que pueda ocurrir esto. Entonces, es una situación revolucionaria dentro de la Universidad Central de Venezuela, que era la principal de allí. En Colombia ocurrió algo parecido, que también había una facultad de veterinaria, también ocurrió parecido. En los demás, ya digo, o no había, en los demás países de los que figuran en la tabla, o no había facultad de escuela, o había desde muy prematura, ¿no? ¿Podría ser esto lo que ocurrió con los estudiantes de Venezuela? Pues probablemente. En el archivo, lo que hemos encontrado en el archivo de estos estudiantes están en los expedientes, igual que los expedientes de los alumnos españoles, exactamente igual, y tienen la misma consideración, es decir, tienen que tener su certificado, partida de nacimiento, certificado médico, título de bachiller, etcétera, etcétera. Y luego todos los resultados de su carrera dentro de la propia Facultad de Veterinaria de Córdoba, ¿no? Bueno, entonces, no hemos parado sobre todo en las partidas de nacimiento, quitando la de Puerto Rico, que existe también, porque eso se le pedía ineludiblemente, se pedía que tenían que entregarlo, pero en el caso de Puerto Rico lo que entrega es una fotocopia, es una fotocopia o lo que fuese entonces, que no se ve nada, casi no se ve nada. Ahora, en Venezuela sí nos permite averiguar bastantes cosas de esto. Por ejemplo, ¿cuál era la profesión de los padres? La profesión de los padres, en el caso de Venezuela, era fundamentalmente, dice en el libro, el padre agricultor o campesino, dice comerciante o del comercio, nada más, y solamente en número bastante más reducido, profesiones liberales como médico, ingeniero, veterinario en algún caso y tal. La madre, casi todos los casos, quitando uno o dos que habla de maestra, en todos los casos es de sus labores y nada más, ¿no?
Ahora, aparece, sin embargo, con cierta frecuencia, ahora no mucho, el que los que venían a estudiar eran ilegítimos, aunque luego reconocidos por los padres, pero eran hijos ilegítimos. Entonces, esta era la situación. Otro detalle que también no me he fijado, y quiero ya, es muy interesante, normalmente la información que se tiene en estos expedientes es el domicilio donde se localizan en Córdoba. Claro, piensen ustedes, la Facultad de Córdoba, donde estaba antes, que estaba el rectorado, como saben ustedes, estaba cuando se construyó en la afuera de la ciudad, pero ya quedó englobado. Se construyó un barrio, que la Ciudad Jardín se llamaba, que no tenía jardín, entonces la Ciudad Jardín, allí que estaba al lado de la facultad, y además era de clase media, allí fueron a vivir la gente de clase media, sobre todo, que en aquellos años de 60, que no es la penuria de los años 40 y tanto, pero tampoco es muy bollante, que lo que hacían era complementar sus retribuciones con alquiler de habitaciones a los estudiantes americanos o españoles, porque el colegio mayor que había era uno solo y un número limitado. Entonces, también se obtiene una panorámica de los lugares donde vivieron esto. Bueno, para terminar, y ahora sí de verdad, la otra... No, el otro procedencia de los estudiantes fueron de estudiantes de Marruecos y de Oriente Medio, sobre todo de Marruecos. Marruecos, la mayor parte de los estudiantes vienen de Marruecos cuando ya Marruecos no es protectorado español. El primero sí, el primer estudiante, que fue el primer extranjero que vino a la Facultad de Córdoba, vino de Marruecos, Mohamed Ben Ahmed, que se matriculó en el año 49. Este sí, entonces era protectorado y vino una beca española para estudiar en Córdoba, ¿no? Y estudió y terminó la carrera. Los restantes, como ven ustedes, y después ya no, pero el número de estudiantes marroquíes también fue un número considerable. En esta, estamos hablando de esta década, nada más. Y luego vinieron de Siria, de Jordania, como ustedes ven, y ya muy excepcionalmente de los otros países. Esto no quiere decir que no viniesen después estudiantes, tanto después de los años 70, viniesen estudiantes extranjeros de uno u otros países de los que hemos comentado, sino sencillamente que ya es una cosa puntual, pero no de esta manera, de esta avalancha, podemos decir, que nos hemos encontrado. Vamos a ver, espérate, vamos a ver, que ya es para despedirme, ¿eh? Bueno, esta es una foto de un grupo de los estudiantes hispanoamericanos que se hicieron en Córdoba. Todo esto es, no todo, como son 67, pero que ven ustedes que están ahí. Algunos de ellos, pues esa vivencia en las casas particulares hizo que entablaran una amistad con las familias cordobesas y en algún caso con matrimonio correspondiente. Hubo bodas de ellos, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención y por